Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Nuevo Chile. Hoy les voy a comentar sobre las declaraciones del alcalde Daniel Jadwe, sobre Michelle Bachelet, acusándola de golpista, en la retórica más años 60, 70 de la izquierda radical chilena y latinoamericana. Eh, Vamos con esto. Es una entrevista que se le hace a Daniel Jadwe en el diario La Tercera. Dice Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta: es inaceptable que informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. O sea, la está acusando de golpista, que ella fue cómplice en apoyar el golpismo en Venezuela. En ese, en ese momento fue fue toda la izquierda más radical la que salió, igual que ahora, a condenar al gobierno de Bachelet. Dice, bueno, de unas declaraciones sobre otros temas. Aquí dice, hablando de derechos humanos, el PC cometió un error al cuestionar el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Dice, no, el PC condena las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, sin matices. Saludamos a que ni siquiera el gobierno de Venezuela haya salido a decir que no existían violaciones a los derechos humanos. Muy por el contrario, ese gobierno se comprometió a hacer todo lo posible para evitar que se vuelvan a dar y esclarecer ante la justicia lo que dice el informe. Un gobierno como el de Nicolás Maduro, que ha asesinado 7.000 personas en un año, va a tomar en cuenta un informe, un escrito. O sea, el señor Jadwe cree que la gente es tonta, que es huevona. Pues dice, entonces, aquí uno tiene que hacer un poco de historia. Bachelet ha sido parte de 3 gobiernos que han sido contrarios al proceso bolivariano. Cuando era ministra y se llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002, el gobierno chileno no solo nunca lo condenó, sino que reconocieron al golpista como gobierno legítimo. Desde ese punto de vista, el informe ya pierde un poco de objetividad. O sea, no es objetivo el informe, tanto en su primer como segundo gobierno. Los cancilleres de la presidenta Bachelet atentaron contra la democracia y contra el proceso venezolano. Nada distinto se podía esperar de un informe de la expresidenta Bachelet. A ver, vamos a tener que decirle al señor Jadwe que cuando tú, la primera violación que hace de derechos humanos que hace el socialismo del siglo XXI, el socialismo marxista, lo que dice es violar lo que dice el artículo 17 en la declaración en la Carta de Derechos Humanos que tanto saca el PC, que tanto saca Daniel Jadwe, la señora Gersi, una serie de personajes que se agarran de los derechos humanos, pero a las vez los regímenes que ellos apoyan y la ideología que ellos siguen no respeta los derechos humanos, ni siquiera o sea, la ideología no respeta los derechos humanos. Artículo 17, punto 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Punto 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. ¿Qué hacía el señor Chávez? No me gusta, o esta empresa supuestamente está ganando mucho dinero y no está pensando en el pueblo, expropiese. Y así empezaron con el expropiese, empresa por empresa. Primero las multinacionales y luego las nacionales. Empresas multinacionales se empezaron a expropiar, después las empresas nacionales, o sea, de capital venezolano,
Y luego se empezaron como pasan todas las dictaduras socialistas marxistas, se empiezan a expropiar hasta los negocios de, de personas que tienen negocios, no sé, en la esquina de tu casa, también se expropian, todo se expropia. Si no vayan a ver a Cuba, que los negocios que están en las poblaciones son del Estado. El Estado es el único que tiene el monopolio de la economía. Y ese es realmente el problema y, y la primera violación de derechos humanos que no respeta el socialismo marxista. Entonces después declara, sin embargo usted apoyó al gobierno de Bachelet. Dice, yo fui muy leal a su gobierno, pero en el tema de relaciones internacionales me enfrenté siempre a su gobierno, no solo por Venezuela, sino que por Palestina, Honduras, Colombia, por el doble estándar que estos gobiernos tuvieron. El tema de Palestina yo lo aparto, pero, o sea, Daniel Jado defendiendo al Partido Comunista, los comunistas radical, donde gobiernos guerrilleros, les encanta la arma. Solo que Daniel Jado yo nunca lo he visto con un arma, pero bueno, le encanta todo eso. Venezuela, Honduras, la FARC en Colombia, las guerrillas sandinistas, ¿no? La muerte les encanta. Después dice, es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual están siendo sometidos el pueblo venezolano desde el exterior por las sanciones económicas. Las sanciones económicas es lo que todo el rojerío nos viene acusando desde los años 60, o sea, desde que desde que llegaron los Castro al poder, creo que en el 59 o 58, ahí me van a, no recuerdo, que era el tema de las sanciones económicas, y es un tema ya, pero repetitivo, repetitivo, lo repiten hasta el cansancio. Que tengan claro, el Partido Comunista, el señor Jadwe, señora Hertz, que también habla de la sanción económica, que la destrucción de la economía de Venezuela no se dio por las sanciones económicas. La destrucción de la economía venezolana partió cuando empezaron a expropiar, cuando rompieron el flujo normal de los medios de producción, cuando se apoderaron de los medios de producción, y obviamente todo el capital extranjero escapa si te están expropiando. Si tú tienes inversiones en un país y están expropiando una tras otra empresa, ¿qué haces tú? Sacas tu dinero y te vas. Pues si alguien me va a quitar lo que es mío, inmediatamente dejas de invertir ahí. Y eso es lo que pasa con los regímenes socialistas marxistas. Ningún privado va a querer que le roben su dinero, es una cuestión lógica. Entonces, es increíble como hay personas que no, por eso pasa por no leer historia, por no instruirse. Siguen habiendo jóvenes que siguen pensando que el socialismo marxista les va a sacar de la pobreza, que va a dar igualdad, que les va a dar un mejor bienestar, y son estúpidos, seguir el marxismo es simplemente no haber madurado políticamente. Puedes tener ideas de izquierda legítimamente, pero apoyar regímenes como, como el de Nicolás Maduro ya cae en lo, no sé, es como volver 40, 50 años atrás en la historia, es increíble. Después dice, usted hablaba de doble estándar, pero eso es justo de lo que se le acusa al PC. Dice, Chile ha tenido que contestar un informe de violaciones a los derechos humanos, bastante grave, y no lo ha hecho en los mismos términos que el gobierno venezolano. En todas partes, en todas partes del mundo, incluida varias democracias, hay violaciones de los derechos humanos. El tema es que las violaciones de los derechos humanos no conviertan a un gobierno inmediatamente en dictadura. ¿Por qué? Si no, también nuestro gobierno lo sería. ¿Qué? Ay, enojado. ¿Cómo va a haber una dictadura aquí en Chile? Lo que hay no hay gobierno, sí, es todo lo contrario. En Chile hay todo lo contrario a una dictadura. No hay gobierno, no hay orden, no hay... Parece que no hubiera nadie gobernando. Así que se equivoca
Se equivoca totalmente Daniel Jadwe, po, sí, o sea, ni siquiera, o sea, él lo usa políticamente, ni siquiera es que se equivoque, si él sabe lo que quiere provocar, pero si hubiera una especie como de dictadura, eh, no haría las cosas que hace él en Recoleta, po. No sea ridículo, señor Daniel Jadwe. Pues dice, las violaciones vienen del gobierno de Nicolás Maduro. Las violaciones a los derechos humanos no parten con este gobierno, parten con el intento de golpe desde que asumió Chávez, con las sanciones económicas, con la violación con el derecho de autodeterminación de los pueblos. A mí me molesta a mí me molesta de los medios la predilección ideológica que tienen por solo una parte de las violaciones a los derechos humanos. El informe es imposible que no digan nada de los 6 policías muertos, quemados por la oposición. Aquí me voy a detener y voy a ser bastante directo con el señor Jauregui. El Partido Comunista de Chile ha repetido hasta el cansancio, hasta que se ha cansado, que los derechos humanos los violan solamente los estados. Que lo único que viola derechos humanos son los estados. Y por eso es que supuestamente los asesinatos a carabineros, los asesinatos civiles, a partir de los años 60 y 70, 80, y hasta comienzos de la democracia por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIRI, un sinfín de organizaciones guerrilleras, marxistas, terroristas, asesinas, no son violaciones a los derechos humanos, es parte de la violencia política legítima. Entonces yo le digo al señor Jado, a la señora Gers, a todo el Partido Comunista, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué entonces las violaciones a los derechos humanos sí son, o sea, por qué los supuestos asesinatos de parte de policías por parte de la oposición sí son violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero los casi 500 muertos por los guerrilleros chilenos, terroristas chilenos y frentistas, no son violaciones a los derechos humanos, pero en Venezuela sí son violaciones a los derechos humanos. Yo siempre sabía que son doble estándar, pero que caen en unas contradicciones que son para el chiste. Po. También está el poco interés de los medios de prensa en mostrar esto, en decirle y contra preguntar con inteligencia, diciéndole, pero esto no fue así. Usted dicen que no son violaciones a los derechos humanos lo que hicieron los partidos comunistas y el socialismo marxista en Chile, pero sí en Venezuela. Totalmente. Después dice, el informe es posible que no diga nada. No, ya, eso ya lo leí. Aquí siempre se han entregado generalidades, lo que es muy consistente con la historia de Bachelet y su posición respecto de Venezuela. Ella apoyó el golpe, apoyó la intervención, apoyó la invalidación preventiva de las elecciones. Nunca le he visto condenar nada de esto. O sea, le está diciendo, golpista, golpista, histérico. No lo está acusando directamente y al líder político. Y esa es la hipocresía de la política, que es más radical de izquierda. Para conseguir algunos votitos, para conseguir carguitos, estuvo ahí de la mano con Michelle Bachelet. Pero cuando se ve enfrentada a su ideología y corre el peligro de ser sacado de ahí un bastión del supuesto legítimo derecho de autodeterminación de los pueblos, según él, eh, donde no el pueblo venezolano no está eligiendo morirse de hambre, no está eligiendo no tener ni sumo. Cuando hay que defenderlo, ahí se olvidan de todo lo que hicieron para atrás. Así son los políticos chilenos. Después dice, esta situación ha generado distancia con partidos de la oposición. Algunos han puesto en duda futuras alianzas con el PC, como Heraldo Muñoz del PPD. Heraldo Muñoz fue parte de aquellos que apoyaron el golpe de Estado en el 2002. Yo le aconsejaría ser un poco más criterioso, más humilde, menos desvergonzado y no tratar de seguir interviniendo en Venezuela. Pero a la hora de ir a las elecciones andan de la mano, todos abrazados, son hipócritas, terribles. ¿Hay espacio para alianzas con el PC? ¿En el PC o con el PC?
Las alianzas se van a definir respecto de los intereses que tenemos en Chile. Si tuviéramos que analizar lo que son las alianzas con otros porque lo hacen fuera del país, no habría ninguna posibilidad de hacer alianzas con la mayoría de los partidos. Obviamente, si los partidos políticos chilenos fueran consecuentes según su protección y defensa de los derechos humanos que tanto alaban, nadie haría alianza con el PC. Nadie. Ningún partido que se diga democrático tendría que hacer una alianza con el Partido Comunista. Si el Partido Comunista defiende a Corea del Norte, defiende la dictadura asesina china, ha defendido a Stalin, ha defendido los 40 millones de muertos en Rusia, ha defendido la guerrilla de la FARC, que se financia con el narcotráfico, ¿sabes? Escandaloso, apoya una dictadura venezolana que se financia con el narcotráfico, con contrabando. Es el Partido Comunista, ¿o? Que iban a esperar, que íbamos a esperar otra cosa el Partido Comunista, es el PC. Que se digan demócratas aquí por una cuestión circunstancial, que es un aprovechamiento político, eh, es para el chiste, po. Por eso en podcast anterior les digo que lo mejor que le puede pasar a Chile es que el PC y el Frente Amplio se unan así de una vez por todas, la gente despierta, así el Frente Amplio es simplemente el PC pero con banderas de colores. La única diferencia es que estos cabros no se han manchado con sangre las manos. Los del Frente Amplio me refiero, porque el Partido Comunista no puede decir lo mismo. Dice, ¿por qué? Porque la DC, por ejemplo, que critica los intentos de eternizarse en el poder de tal o cual persona, nunca ha criticado a Angela Merkel en sus 5 periodos en Alemania. Entonces, ese doble estándar los muestra de cuerpo entero cuando Heraldo Muñoz y el PPD le pidan disculpas a Venezuela por apoyar el golpe del 2002. Bueno, le quiero decir a este responsable que por más que uno no esté de acuerdo, bueno, en política internacional y encuentre que Angela Merkel es un fiasco y que ha hecho ha llevado pésimamente a Alemania, que la ha llenado de inmigrantes que no son ni siquiera cristianos, ni siquiera tienen las mismas costumbres, por último, para decir que por último uno podría decir que los venezolanos son latinoamericanos, tienen la misma religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Angela Merkel llenó de islámicos a Alemania. Pero de ahí ir a comparar la democracia alemana con la democracia venezolana, para el chiste, es para el chiste, po. Si en Alemania no se dirige primero no se elige directamente al canciller. Se hace con una alianza política mediante el Parlamento. Y el presidente es el que elige el canciller por esa alianza política, o sea, lo ratifica. Y Angela Merkel ha sido bastante eh, inteligente para hacer alianzas políticas, pero nadie puede decir que haya gobernado con la ayuda de motochorros, con la ayuda de asesinos a sueldo, con la ayuda del narcotráfico. Eh, Nadie puede decir que se ha tomado los canales de televisión como se los tomaba Chávez y Maduro, se han tomado los canales, han expropiado a toda la empresa privada y tal. Y que increíble que los argumentos que da Daniel Jadwe son para el chiste. O sea, yo no sé si se despertó con la caña, se portó enojado de los argumentos aquí, demuestran claramente el Partido Comunista, pero así, tal cual como siempre ha sido. Ellos no han cambiado nada. Se pueden disfrazar de demócratas, pero nunca lo van a hacer. Nunca. Después acusa a Gutenberg Martínez de una serie de cosas, pero después dice... déjenme bajar un poco. ¿Usted cree que se están buscando excusas para dejarlo aislado? Nosotros no lo tenemos claro. Aquí los partidos que pactaron la salida con la dictadura para mantener el modelo que nosotros queremos cambiar, es muy probable que se sientan incómodos en alianzas con gente que de verdad quiere cambiar el modelo. Yo creo que eso lo explica todo. Le quiero decir al señor Jadwe que no es... O sea, obviamente los partidos que son de centro izquierda
no piensan igual que el Partido Comunista, porque el Partido Comunista le encantaría que todos fueran de izquierda y si tuvieran un apoyo real de parte de la centro, estaríamos viendo todos con un lenguaje más agresivo. Si el problema del PC es que no ha cambiado su ideología en 107 años, siguen pensando lo mismo. Y pasa que tienen que camuflarse como demócratas para poderse validar con algún poder, para llegar a tener cargos políticos, para poder seguir financiando el partido. Si no tienen cargos políticos, no sacan representación y no obtienen plata del, del sistema electoral chileno. A todo esto el PC es el partido más rico de Chile. Bueno, han hecho, puta, los comunistas que hablan de tanta de repartir ganancias son los que más se han beneficiado de la política chilena, el partido más rico de Chile. Dice, ¿qué tiene que hacer el PC de cara a las próximas municipales? El PC va a seguir trabajando para tener la unidad social y política más amplia para seguir transformando Chile. Todos los que quieran estar en ese espacio estarán. No vamos a vetar a nadie. No somos como otros que han intentado leyes malditas, exclusiones, masacres, genocidios contra el PC. Siempre como víctima. Daniel Jadwe muestra siempre, que esa es la política y esa es la estrategia. Siempre ser víctima. Esa es la herencia que tienen las dictaduras. Por las dictaduras cuando en parte hacen orden, muchos salen violentados, pues cuando hay una situación de caos anterior, llega un gobierno militar, un régimen militar, se convierte en una dictadura. Después esa dictadura reprime a los que están matando al pueblo. Van a haber muertos y hay cuestiones, violaciones de derechos humanos, porque los militares están preparados para la guerra, no están preparados para pacificar. Ellos están hechos para la guerra. Entonces pasan esas cosas y el Partido Comunista y miembros del Partido Socialista y todos los guerrilleros sufrieron atrocidades que ya sabemos. Entonces, ¿qué es la consecuencia de eso? Vivir eternamente sacando en cara al país y a personas que no vivimos y no fuimos parte de esas atrocidades, que tenemos que financiarle eternamente su sufrimiento. Eternamente. Y personas que no han sufrido ninguna violación de derechos humanos, que no tuvieron ningún familiar muerto, que no tuvieron ningún afectado, eh, se, se hacen o se reflejan como que ellos hubieran sufrido también una violación a derechos humanos, pues, y no ha sufrido, la gran parte no ha sufrido violación a derechos humanos, pero es parte del lenguaje, parte de la estrategia política del PC mostrarse como víctimas. La victimización lo encuentro deplorable y incapaz de construir algo nuevo. Y le quiero decir al señor Jadwe que lo mejor que le puede pasar a un país es que el Partido Comunista desaparezca. Vean el avance que tienen los países que han sacado el PC de la política, los partidos comunistas, marxistas, totalitarios, los países que han sacado de la democracia a un partido que atenta en contra de ella han avanzado mucho más. Todos los países que lo han hecho lo han avanzado. Ideas de izquierda siempre pueden haber, pero totalitarias son contrarias al... Y no está, yo ni siquiera que sean totalitarias, el tema es que son asesinas. Derrocar y destruir a una clase social completa. Eso es lo que busca el marxismo, no busca otra cosa. Ahora dice, pero ve sintonía con estos partidos que formaron parte de la nueva mayoría. Dice, los partidos que formaron la nueva mayoría están bien complicados. La DC tiene una serie de conflictos con más de un alma interna y lo que uno ve es que la base y la dirección tienen opiniones distintas en muchos temas. Lo mismo pasa en el PPD. Y habla de una serie de los partidos políticos en su supuesta calidad moral superior del PC, que no tienen corrupción, etcétera. O sea, la ARSI. ¿Qué es la ARSI?
sea, hay dineros que es que han sido muy inteligentes para... Ellos son muy inteligentes para tapar todas las chanchugas que han hecho. Yo estoy seguro que cuando Daniel Jaude quiera optar a otro cargo político, se van a saber unas tremendas corrupción y temas de plata en Recoleta. Denlo por hecho. Denlo por hecho. Habla... Bueno, y después aparecer una serie de que dice que él le pregunta aquí el periodista, eh, el PC debe presentar un candidato presidencial en 2021. El PC ya definió que va a presentar un candidato presidencial. ¿Usted aparece bien en la encuesta? ¿Está dispuesto a ese desafío? Nunca, y voy a hablar en términos personales, he considerado una fuente de información fiable a ninguna de las encuestas. Lo que sí puedo decir es que nos llena de orgullo el tremendo reconocimiento que tiene la gestión de Recoleta a nivel de todo el país. Y si eso nos lleva a algún lugar de reconocimiento público, no tenemos que sentir orgullosos. En una entrevista dijo que su foco estaba en seguir siendo alcalde. Sin embargo, también ha planteado que si el partido se lo pide, tendría que estar a disposición para una candidatura presidencial. Todos los militantes comunistas estamos a disposición de lo que nuestro partido demande para el desarrollo del país. Claro, pues si el Partido Comunista actúa como una... El Partido Comunista lo que tiene, y yo creo que es lo único positivo, porque no tiene otra cosa más positiva, es que la militancia en el Partido Comunista actúa igual que, no sé, como la Iglesia Católica, mueren en la rueda. Si el Partido Comunista llama a todos sus militantes a condenar, no sé, a Estados Unidos, todos salen a condenar a Estados Unidos, aunque no tengan razón. Que todos tengan que defender a Venezuela, salen todos a defender a Venezuela. Entonces lo más probable es que los que son del Partido Comunista ya hayan mostrado no muestren esta misma este mismo defensa a Venezuela, van a ser llamados a, no sé, como la harán, les llamen la atención, sean sancionados, no sé cuál será el método que tiene para llamar a su militante a la orden, al orden y llamarles la atención. Camila Vallejo no tiene la misma declaración que Daniel Jaude, pero no está siguiendo los lineamientos del partido. Entonces, si Camila Vallejo no tuviera tanta aceptación por parte de los jóvenes, o sea, yo no sé si de los jóvenes que no tienen comprensión ni lectora, ni leen, ni saben de historia de Chile, son los que siguen a la Cami Vallejo. Así que eso les dejo. Ese es el Partido Comunista, ese es Daniel Jaude. Para lo que lo admiran, para que dicen que está haciendo grandes cosas. Tengan claro que es el Partido Comunista. El Partido Comunista no sí, es consecuente. Es consecuencia a defender dictadura, es consecuente a defender la muerte, es consecuente a defender una ideología fracasada, es inconsecuente porque en vez de condenar el hambre, la miseria, en vez de preocuparse de los niños venezolanos que están muriendo de hambre, se dedican a estas cosas, pues, a defender la ideología. Y si el señor Daniel Jaude dice que defiende y está tan preocupado de los derechos humanos como siempre habla, ¿por qué no piensa que saliendo Nicolás Maduro del poder, los niños venezolanos van a poder comer más de un plato al día? Porque los informes de su misma líder política que está acusando de golpista dicen que los niños venezolanos están desnutridos. Hipocresía, como siempre ha presentado el Partido Comunista. Así que eso, amigos, ojalá puedan compartir este video, suscribirse. Les dejo el mail podcastnuevochile@gmail.com podcastnuevochile@gmail.com. Sigan el podcast por ebooks, por Spotify, en el canal de YouTube. Y por el tema de la censura me ha sido bastante difícil en YouTube
ingresar en las búsquedas. Yo no me censuro con las cosas que hablo. Entonces la única forma de poder salir en las búsquedas, que la gente conozca el canal de YouTube, es que lo compartan, que lo transmitan, que puedan compartirlo con gente, que puedan suscribirse, porque la verdad que en las búsquedas es muy difícil salir con los temas que yo hablo. Y con el lenguaje que ocupo, yo no puedo ser hipócrita, tengo que hablar tal cual las cosas como son. De hecho, la gente, según las estadísticas que tengo aquí con el emisor que tengo de podcasting, todas las visitas, o sea, todos los escuchas que tengo son por Spotify, y por YouTube y por SoundCloud. Muy pocas escuchas tengo en YouTube, pero sé que YouTube es un arma fuerte y si me ayudan a compartirlo, mucha más gente va a poder escuchar otra opinión, una opinión nacionalista, no una opinión ni de derecha ni izquierda, que son pura basura. Nos estamos escuchando, un abrazo y viva Chile.